Y también que, aunque yo creo que ya hemos pincelado bastantes temas y también algunos temas que, pues bueno, vienen a recordarnos que hoy en día el avance científico eh, es realmente importante en cicatrización y que nosotros en clínica, pues bueno, tenemos muchísimos desafíos, ¿verdad? Hemos hecho hincapié en que justo el primer módulo en una formación debe de ser, pues bueno, la anatomía de la piel, el proceso de cicatrización, acompañando esa anatomía macroscópica con un enfoque histológico. Si nosotros pues debemos de dominar esa parte, porque pues bueno, si alguien debe ser experto, pues somos nosotros, y que el proceso de cicatrización es por siempre y por mucho la base en la formación de todos nosotros como terapeutas. Y que, le reitero, en la gran mayoría de las formaciones, yo creo que no otorgamos siquiera un programa académico o la carga horaria suficiente para comprender este maravilloso proceso. Yo creo que casi proceso de cicatrización y sus herramientas desde la bioquímica debería ser un curso como tal. Yo les he hecho mucho hincapié en esa parte también, que la bioquímica nos va a ayudar a descubrir por qué una herida no cicatriza, de la mano con la biología molecular, pues son áreas que se van a conjugar y que nos van a dar muchísimas respuestas y sobre todo herramientas, ¿verdad? Para revertir todos esos procesos de cronificación. Entonces, la base es esta. Primero necesitamos comprender el proceso de cicatrización, desarrollar habilidades en bioquímica y justo es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque pues bueno, si se dan cuenta ustedes, también hemos mencionado como áreas muy innovadoras que van a la par del avance científico, como la proteómica, la genómica. Día con día nos están arrojando muchos datos importantes, ¿verdad? La secuencia genética, la estructura de proteínas, y que si bien es cierto, en la gran mayoría de las áreas se enfocan a lo que es el cáncer o la diabetes misma, nosotros tenemos que tener esa comprensión de qué tan importante es para nosotros para que traslademos, de acuerdo a lo que los científicos están depositando en plataformas como el Protein Data Bank, por ejemplo, y trasladarlo a la cicatrización. ¿Qué es lo que me sirve de esas herramientas o de esos descubrimientos que están haciendo los científicos, ¿verdad? Y que no solamente ellos son los que se tienen que involucrar, nosotros como clínicos, pues tenemos que involucrarnos. Hemos precisado que para este momento, pues sí que uno de nuestros principales objetivos es comprender este proceso tan maravilloso que es la reparación de las heridas, pero ya indiscutiblemente tenemos una necesidad emergente por una perspectiva avanzada, no solamente desde la clínica, sino el enfoque clave hoy en día es a nivel molecular, ¿verdad? Porque pues ya hemos enfatizado que nosotros debemos de ser ese puente en la investigación translacional. Es decir, yo formo parte muy orgullosamente de Laboratorios Naturales y justo en esta jornada pues traemos la parte científica, ¿verdad? Queremos que todos ustedes compartan con nosotros, pero no solamente pues queremos ser nosotros, tenemos que tener muchísimos soldaditos pues que comprendan la parte del proceso biológico, pero también las herramientas que nos pone la industria. Y como ya se los he mencionado anteriormente, muchas de las veces la industria desarrolla muchas cosas que ellos creen que nosotros necesitamos en clínica porque justo no hay esa conjugación, ¿verdad? Hemos hablado de los inhibidores de metaloproteinasas tan famosísimos, por ejemplo. Entonces, la clínica, pues nos dice por qué. Lo que vemos en clínica es una herida que no cicatriza, vemos pues que estamos en una fase inflamatoria crónica, pero es la biología molecular la que nos va a decir por qué esas heridas no cicatrizan y lo más importante, pues que nos va a dar las herramientas para revertir ese proceso. También hemos hecho hincapié en que los estudios pues están centrados no solamente en resolver lo que pasa a nivel celular y a nivel molecular.
hay que gestionarlo, ¿verdad? Por supuesto, pues tenemos que tratarlo. Entonces, imagínense si los estudios se están centrando en qué sucede con nuestras células y qué sucede a justo a este nivel molecular. Hemos visto ya la actividad de enzimas, la actividad de los mensajeros químicos, pues muchas de las veces no nos damos alcance, ¿verdad? Si alguien tiene que comprender qué sucede a nivel celular y a nivel molecular, pues somos nosotros. Solamente de esta manera nuestras intervenciones pues se van a convertir en intervenciones de precisión. Uno de los principales objetivos del avance científico pues es hacer una medicina personalizada, porque incluso hay factores genéticos, ¿verdad?, que van a influir en que las heridas de mis pacientes no cicatricen y muchas de las veces no los exploramos y se nos olvida esta parte, ¿verdad? Yo soy una de las primeras en comentarles que estudiarnos a nivel molecular no es tarea sencilla, es complejo y a veces nos asusta, pero también hemos dejado en claro que estas alteraciones que suceden cuando una herida no cicatriza, justo pues son en estos niveles más básicos de la biología. Hemos precisado que la genética es el comienzo de la historia y al final del camino, cuando nosotros hacemos intervenciones en clínica, lo que estamos manipulando, pues hasta cierto punto es la genética, los genes y los genes están en los cromosomas. Y a veces, bueno, nos parece un poquito más didáctico si estudiamos un cromosoma, una enzima, su estructura de esta manera, pues eso es un poquito más factible o más digerible para nosotros. Pero la realidad es de que, bueno, como líder en el área y referente en el área, yo les puedo decir que en realidad, pues bueno, para definir estas alteraciones tenemos que irnos al nivel más básico, al nivel atómico. Los seres vivos estamos hechos de un grupo de elementos que la naturaleza ha escogido justo para dar las características y propiedades adecuadas. Estamos hechos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, ¿verdad? ¿Por qué la naturaleza los escoge? Pues bueno, por ciertas propiedades que tienen estos elementos para conformar lo que es la materia viva. Algo que sí es importante que precisemos, la cicatrización hasta el día de hoy la seguimos considerando como un fenómeno biológico que sostiene diferentes incógnitas. No todo está escrito en cicatrización y a pesar de ser uno de los procesos más sofisticados en nuestros tiempos, por supuesto, la investigación sigue en curso y es nuestra función contribuir justamente. Por ahí les encargo, chicos, sus micrófonos, por favor. El objetivo, pues, es que nosotros contribuyamos, perdón, a esa investigación, pero algo hay que dejar en claro, pues, que una parte es lo que nos da la literatura y lo que la comunidad científica nos está arrojando de manera científica. No todo está escrito en cicatrización y justo, pues, bueno, hemos precisado que este enfoque desde el estudio de las proteínas que acompaña al estudio del proceso de cicatrización sigue siendo un área que va cambiando muchísimo, ¿verdad? Entonces, la proteómica se está desarrollando y si sabemos que los científicos no conocen todavía todas las estructuras y funciones biológicas de las proteínas, pues podemos decirlo con mayor certeza y firmemente, ¿verdad? En cicatrización. No todo está escrito. A través de las diferentes sesiones, pues hemos planteado este enfoque, ¿verdad? Que para mí yo lo considero el enfoque no solamente más innovador, sino más preciso. Y hemos respondido a la pregunta, ¿por qué las proteínas? Pues bueno, la cicatrización misma está basada en proteínas y tienen un papel central. Pero en la gran mayoría de las veces limitamos la función de las proteínas únicamente a su función estructural. Conocemos el colágeno, la elastina, que van a formar un marco estructural y van a dar propiedades a los tejidos. También, bueno, sabemos que el aporte proteico en un proceso que pasa a nuestro paciente o cualquier individuo, como la cicatrización, pues es importante un aporte proteico adecuado, pero no lo es todo. Las proteínas son moléculas fascinantes
y tienen funciones muy variadas y muy especializadas. Hemos hablado sobre las enzimas, que vamos a ver el día de hoy cuál va a ser otra de sus funciones, porque nos hemos limitado a las metaloproteinasas, por ejemplo. También tienen función mensajera, ¿verdad? Que aquí hablamos de factores de crecimiento o citocinas y que estas moléculas van a actuar como ligandos a nivel de la superficie celular para producir una respuesta en la célula. Otra proteína muy interesante que hemos mencionado, pues es la hemoglobina como una proteína transportadora del oxígeno que nosotros en clínica, justo con el enfoque de la modulación del pH, podemos manipular su fisiología. Una modulación alostérica con un enfoque en la gestión del pH nos permite mejorar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos de reparación. Existen algunas otras proteínas más complejas que a veces hasta nosotros mismos nos dan algunos dolores de cabeza, como la fibronectina, esta glucoproteína que forma parte de la matriz extracelular y que es como su función, su nombre lo dice, pues bueno, va a fungir como una proteína de adhesión que va a anclar a las células a su matriz extracelular. Por otro lado, hemos hablado de los anticuerpos, pues que también son proteínas y que se van a producir en el laboratorio para tratar algunos procesos autoinmunes u otras patologías de base que presentan nuestros pacientes. También hemos enfatizado, pues bueno, que aquí tenemos que englobar lo que es el control de los factores sistémicos. Retomando, pues bueno, también hemos hablado que la piel, pues bueno, no es un revestimiento inerte en sus diferentes capas, va a tener una estructura diferente, así como propiedades a lo mejor muy desconocidas para nosotros, como el pH. Y que hemos precisado también que la estructura más superficial, la epidermis, es una estructura ácida, ¿verdad? Y que esta acidez pues permite mantener la microbiota y también funge como un mecanismo de defensa. Hemos precisado que no todas las capas de la piel tienen las mismas propiedades. En contraste, la dermis subyacente, que es propiamente un tejido conjuntivo, tiene un pH ligeramente alcalino. Y también hemos relacionado, pues que bueno, ya exploramos el esquema de la cicatrización, que es creación de una servidora, donde nos hace referencia justo lo que hemos revisado al inicio de la literatura, ¿verdad? Que la gran mayoría de las heridas agudas cicatrizan mayormente en un ambiente ácido. En contraste, las heridas crónicas presentan un pH muy alcalino, ¿verdad? El pH alcalino, pues ya lo hemos desglosado de manera más amplia. Este se asocia con la no cicatrización y que también hemos precisado, pues que existen dispositivos que nos permiten en clínica justo ser preciso y hacer la medición del pH. Esto es un factor pues muy clave, ¿verdad? Que conocer de manera inicial a profundidad los eventos que suceden a nivel celular y a nivel molecular de inicio relacionados al proceso agudo de cicatrización nos va a permitir una mayor comprensión de esas alteraciones u obstáculos que pueden surgir en cada una de las etapas. Pero esto es algo muy importante. Es importante que consideremos que se debe tomar como base la condición de cada paciente. ¿Por qué? Pues porque cada patología va a diferir y va a tener cierto impacto muy específico, tanto a nivel celular como a nivel molecular. Hemos pincelado también cuál es esta afectación a nivel celular y a nivel molecular, sobre todo en la diabetes, ¿verdad? Entonces, es determinante para nosotros conocer las bases a nivel molecular de los procesos biológicos, primero lo normal, como esas características tan precisas en determinados estados de patología. Hemos definido, pues, que una de las áreas interesantes para nosotros pues es la biología celular. En muchas de las ocasiones pues yo los he visto exponer este tema haciendo una referencia de esta manera. Si nuestro giro fuera otro y nosotros tuviéramos el día de hoy como misión reconstruir una estructura después de una injuria, de inicio que tendríamos que saber pues cómo está conformada esa estructura inicialmente, ¿verdad? Sí, qué es la estructura o cuáles son los componentes que le van a dar un marco estructural, si hay tuberías, si se utilizan determinados adhesivos, con el objetivo de dejar una estructura lo más parecido a la inicial. También tendríamos que saber que nosotros tiene la capacidad pues de hacer un removimiento de escombro, es decir, una actividad de limpieza
y quién de nosotros tiene la capacidad de dirigir ese proceso de reparación. Pues bueno, esto es útil, pero la realidad es que nosotros tenemos que trasladarlo propiamente a lo que sucede con nuestras propias células. Por lo tanto, pues bueno, otra de las herramientas muy clave para nosotros, pues es la biología celular. Y yo les digo que es muy importante siempre que regresemos a las bases. Si se dan cuenta, Heridas. por favor, les encargo sus micrófonos, muchachos. Sí, el mismo que dice Carlos. Ya me acuerdo. Por favor, les encargo, chicos, sus micrófonos. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, hemos hecho referencia a cómo la bioquímica, la biología molecular, pues bueno, no son herramientas muy indispensables para nosotros, pero vamos a ir piscando de un área de la otra. Vamos, por ejemplo, la biología celular, pues es fundamental. Podríamos mencionar la inmunología, podríamos mencionar la genómica. Y es importante que retomemos las bases para lograr una mayor comprensión, pues estudiar la estructura básica de nuestras células. Tenemos tres componentes principales, uno de ellos pues es el núcleo, que es el centro de control genético. Por otro lado tenemos el citoplasma, donde están inmersos algunos organelos, ¿verdad? Y una estructura principal que hemos mencionado y que es la que es mayormente susceptible justo al daño oxidativo con el envejecimiento y la diabetes mismas, que es la membrana citoplasmática. Entonces, hemos desglosado que, bueno, esta herramienta de la biología celular y la biología molecular son indispensables y que no debemos de olvidar que nuestras células, pues, no son otra cosa más que una colección de miles de moléculas, ¿verdad? Estamos hechos de carbohidratos, de lípidos, de proteínas que están en constante movimiento. Algunas van a tener no solamente una función estructural, sino que son moléculas del trabajo biológico y que por supuesto están organizados en estructuras específicas y que pues deberíamos de retomar. Hemos utilizado este esquema, ya lo hemos revisado anteriormente, pues que para mí es una de las herramientas que hemos desarrollado nosotros que han sido realmente útiles, no solamente para integrar todos los elementos a nivel celular y a nivel molecular, sino que para ir desglosando esa maraña, ¿verdad? Y que también incluye algunos aspectos como lo son el pH. Y también hemos precisado pues que en toda esta serie de eventos que suceden para la reparación de las heridas, el pH va a oscilar y se va a regular de manera fisiológica. Y que este impacto en el pH en la superficie de la herida va a reflejar lo que es la actividad y las necesidades. Por ahí les encargo sus micrófonos, por favor. Las necesidades de las células en cada una de las fases del proceso del proceso de cicatrización. Son nuestras propias células las que por su metabolismo, por la segregación de sustancias, pues van a hacer que esos niveles de pH cambien, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que está sucediendo en ese microambiente. Por lo tanto, pues bueno, recordar que el pH pues es hoy en día un enfoque terapéutico. Antes de entrar en la fase inicial de la cicatrización, que es la hemostasia, vamos a repetir, pues bueno, la palabra proteína. Fíjense cuántas veces vamos a mencionar la palabra proteína durante la sesión estudiando el proceso de cicatrización. El sistema hemostático está compuesto por algunos componentes. De inicio, lo que es la pared vascular, ¿verdad? Esa estructura de colágeno va a fungir como parte del sistema hemostático porque cuando hay daño vascular, pues la exposición de esas estructuras tiene la capacidad de anclarse a ciertos receptores celulares y activar las plaquetas. Entonces, esta estructura forma parte del sistema hemostático y sus principales actores, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, van a ser las plaquetas y también algunas proteínas del plasma. Estas proteínas que se encuentran inicialmente en una forma soluble, porque también hemos hablado que las proteínas tienen propiedades, ¿verdad? Las proteínas plasmáticas, pues a través de reacciones enzimáticas, van a contribuir a lo que es la cascada de coagulación. Recordar siempre que, bueno, aunque el estudio de la hemostasia es muy tedioso, si ustedes toman un libro de bioquímica les va a resultar especialmente complejo. ¿Por qué? Pues porque nos va desglosando justo esta cascada de reacciones enzimáticas para la coagulación. Pero muchas de las veces no queremos estudiar la hemostasia
Y se nos olvida que al final del camino la hemostasia es el inicio de la cicatrización cutánea normal. Nuestro organismo, cuando sucede una herida, recordar que es una situación de emergencia y que va a activar diferentes mecanismos de defensa. A veces no lo consideramos, pues bueno, la hemostasia nos puede ayudar a morir, a defendernos de justo de eso, ¿verdad? La hemostasia impide que muéramos desangrados. Entonces, bueno, cuando se lesionan los tejidos vascularizados, inicialmente, pues bueno, las plaquetas van a responder de manera inmediata. Lo primero que hacen las plaquetas, pues bueno, es adherirse y nuestro organismo, pues bueno, va a activar mecanismos de defensa de manera inmediata. ¿Qué es lo que hacen de primera instancia nuestro organismo? Pues segregar sustancias y hacer una vasoconstricción refleja. Esto limita pues el flujo sanguíneo en la zona a través de la segregación de sustancias como la serotonina. Pero acuérdense que, bueno, nuestros tejidos también están formados por células. Cuando sucede el daño vascular, las células endoteliales, que acuérdense que las representamos con esta figurita rojita dentro del esquema, pues claramente pues, se van a estresar, ¿verdad? Y van a comenzar a segregar sustancias. Uno de ellos pues es el factor de von Willebrand, que va a activar toda esta cascada y va a iniciar lo que es la conversión de, el fibrinógeno, que va a estar inicialmente soluble en el plasma, va a comenzar a romper el fibrinógeno y posteriormente se va a comenzar nuevamente a polimerizar, pero ya en una proteína insoluble que es la fibrina, ¿verdad? Que es este lacito que amarra eritrocitos para estabilizar el coágulo. Déjenme volver a correr esta parte, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, este es su precursor, ¿verdad? El fibrinógeno. ¿Y quién va a catalizar o quién va a permitir todo este tipo de reacciones? Pues la trombina. Y al final del camino, la trombina es una enzima. Y las enzimas, pues son mayormente proteínas. En este caso, pues es una proteína. Entonces, es importante que tengamos esta visión. Seguimos con las reacciones enzimáticas. Una vez que el coágulo ha cumplido su función, tiene que ser disuelto por el sistema fibrinolítico. Aquí la que va a actuar pues es la plasmina, es otra enzima proteolítica que lo que va a hacer es romper esas uniones de la fibrina, ¿de acuerdo? Y finalmente esta plasmina pues es una enzima hidrolasa. Entonces fíjense cuántas veces hemos mencionado la palabra proteína, aunque estamos viendo únicamente un panorama general de lo que es la hemostasia. Déjenme volver a correr mi presentación, que de repente pues se pone un poquito exigente en la señal, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un panorama general, pues las plaquetas inicialmente pues tienen una forma discoide y van emitiendo algunas después de lo que es esta vasoconstricción inicial, pues bueno, a través de la segregación de sustancias viene una vasodilatación posterior. Esto permite, pues bueno, aumentar lo que es la permeabilidad vascular y permitirle paso a los leucocitos para llegar a la zona lesionada o a la zona inflamada. Entonces, muchas de las veces, pues tenemos esta resistencia del estudio de la hemostasia, pero algo hay que precisar que justo estos mediadores liberados durante estos eventos son un potente estímulo para amplificar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué no decimos iniciar la respuesta inflamatoria? Porque la realidad es de que, bueno, la activación de las plaquetas, el daño o la injuria misma, va a iniciar lo que es la respuesta inflamatoria. Lo que es importante precisar, pues bueno, que este aumento de la permeabilidad vascular va a activar los leucocitos y los va a comenzar a reclutar y entonces van a amplificar esa respuesta inflamatoria. Estaríamos todos de acuerdo que, bueno, por una parte es a nivel celular y a nivel molecular, pero que si lo viéramos de manera macroscópica, ¿qué es lo que tendríamos? Pues claramente lo que es el daño vascular, una matriz extracelular dañada
y hemos mencionado también que el proceso es dinámico, ¿verdad? Es importante hacer esta precisión porque la dermis como tejido conjuntivo pues va a tener unas células residentes, es decir, algunas células que habitan de manera fisiológica en ese tejido. Los fibroblastos pues son sus principales elementos a nivel celular, pero tenemos mastocitos y tenemos otras macrófagos y otras células que van a vivir de manera residente en ese tejido. ¿Quiénes van a actuar englobando estas células residentes? Pues justo esas células y los queratinocitos en la epidermis, por dar un ejemplo. Esas células transitorias, pues son todas aquellas que cuando sucede la injuria van a llegar reclutadas a la zona lesionada, principalmente ¿de dónde? Pues desde el torrente sanguíneo. Eso es algo que hemos precisado. ¿Qué va a suceder en esta fase inflamatoria? Pues el organismo, echando mano de sus mecanismos fisiológicos, va a hacer lo que es la preparación del lecho de la herida, un concepto que todos nosotros conocemos y que en clínica tenemos que desarrollar justo estas habilidades. Tenemos el concepto TIME como estrategia, que no es otra cosa más que una guía de eliminación del tejido inviable, de contener la inflamación, el exudado, etcétera. Pero siempre recordar que nuestro organismo tiene la capacidad de hacerlo de manera fisiológica. Cuando nosotros intervenimos en clínica, pues cuando ya el organismo va perdiendo justo esa capacidad. Es un proceso esencial. La inflamación pues es necesaria siempre y cuando sea controlada y equilibrada y que va a implicar pues la limpieza del tejido dañado, esa matriz extracelular dañada, las células muertas, pero no es solamente una fase de limpieza, una contención del daño, sí, pero como ya hemos explorado en el esquema, pues hay muchos elementos a nivel celular, a nivel molecular y muchas propiedades fisicoquímicas que van cambiando en ese microambiente. Entonces, no es únicamente una fase de limpieza, sino una modulación dinámica del microambiente para permitir posteriormente el proceso de reparación. Y el maestro Amado Saúl en su libro Lecciones de Dermatología nos dice que la cicatrización es un proceso biológico que es dependiente de tres eventos importantes: del movimiento, es decir, la migración o reclutamiento de algunas células, de la división, ¿verdad? Hay células que deben entrar de mitosis para reparar esas células muertas, y la síntesis proteica celular, no solamente recordando que no solamente un nuevo depósito de matriz extracelular, ¿verdad? La síntesis proteica pues va a involucrar la síntesis de muchas proteínas como las enzimas que hemos mencionado al inicio, ¿verdad? O la fabricación de muchas proteínas que van a ser los mediadores biológicos en este proceso. Entonces, pues bueno, también las proteínas justo nos van a ayudar a comunicar a nuestras células. Una de las más interesantes en cicatrización pues es la interleucina 8, que también es producida por las células endoteliales cuando se activan o cuando se estresan, ¿verdad? Como sucede en la cicatrización. Esta es una pequeña proteína que se va a segregar en la zona lesionada y que se va a concentrar, y que conforme va aumentando ese gradiente de concentración, nuestras células la van a traducir como una señal de reclutamiento, especialmente los neutrófilos, que ya hemos estudiado en la sesión anterior y que para nuestro organismo representa la primera línea de defensa mediada por células, y que hemos precisado también que tenemos dos líneas de defensa, una a nivel celular y otra a nivel molecular, porque también hay moléculas con función antimicrobiana. Pero eso no quiere decir pues que únicamente la interleucina 8 sea la responsable de reclutar leucocitos, ¿verdad? Estos neutrófilos especialmente pues tienen muchos receptores en su superficie celular que le permiten pues detectar algunas partes de los microorganismos, lípidos, proteínas, y eso también ellos lo toman como una señal de reclutamiento a este fenómeno, ¿verdad? Que la migración celular, dependiente de, por ejemplo, un gradiente de concentración de determinadas moléculas, lo conocemos como
quimiotaxis, ¿verdad? Es una de las partes de estudiar lo que es la quimiotaxis. La célula endotelial, bueno, entonces acuérdense que es un revestimiento justo del endotelio, va a secretar lo que es la interleucina, es una citocina clave en la atracción de neutrófilos hacia el sitio de la lesión. Entonces, recordar que las células endoteliales, pues, son un tipo especializado de células que van a recubrir esa parte interna, tanto de los vasos sanguíneos como de los vasos linfáticos. Entonces, son indispensables, sí, en el proceso de angiogénesis porque son las que van a comandar la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de diferentes estímulos. El más potente, pues, es la acción del factor de crecimiento endotelial vascular. Pero como ya lo vimos, pues bueno, también van a ser responsables de contribuir al reclutamiento, por ejemplo, de neutrófilos. Entonces, cuando se lesiona el vaso, las células endoteliales van a segregar sustancias. Fíjense qué interesante, pues es la interacción que va a suceder a través de nuestras células. Y también, pues bueno, ya hemos estudiado lo que es la función del neutrófilo, que es una célula profesional fagocítica, y que hemos estudiado en la sesión anterior cómo existe una homología biológica en sus mecanismos de defensa y que justamente la solución ácida electrolizada de flujo controlado pues está desarrollada en un entendimiento profundo de estos mecanismos en cicatrización, ¿verdad? Ya lo estudiamos en la sesión anterior y hemos definido cómo va a actuar y cómo produce, pues, mecanismos y reacciones de oxidación justo por la acción de complejos enzimáticos muy complejos como el sistema NADPH oxidasa. Entonces, recordar y retomar, tienen disponible la sesión anterior, pues para que lo repasemos. Entonces, bueno, recordar, tenemos células transitorias y residentes, y nuestras células tienen que moverse. Lo que ven ustedes en pantalla es un monocito. Acuérdense que ya hemos definido que el monocito es el precursor del macrófago, que es una célula fagocítica que va a ejercer una acción en el tejido conjuntivo. Esto es porque, pues bueno, los leucocitos, ¿verdad? Que están habitualmente circulantes, son capaces de abandonar el torrente sanguíneo desde los capilares y llegar a los tejidos donde van a ejercer su acción. Por supuesto, aquí pues podemos ver cómo este leucocito pues es atraído a la zona inflamada, pero claro, para hacer este proceso de extravasación, pues tiene que coordinarse con lo que son las células endoteliales e interaccionar a nivel molecular. Perdonen. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, fíjense qué maravilloso es nuestro organismo y qué tan importante es para nosotros tener claridad en cuanto a todos estos procesos. En el esquema, pues bueno, estudiamos lo que es la función de las plaquetas, ya vimos el neutrófilo desde la sesión pasada, estamos viendo al monocito extravasarse y convertirse inicialmente, recuerden lo que en un macrófago de tipo M1, que es un macrófago proinflamatorio, y vamos a ver, vamos a repasar, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Recuerden que el esquema, pues bueno, está organizado más o menos en orden de aparición, ¿verdad? Y nos permite precisar en qué etapa del proceso de cicatrización va a tener mayor actuación cada uno de los grupos celulares. Entonces, ¿qué son las interleucinas? Pues bueno, su nombre nos dice interleucina, pues su función es comunicar a nuestras células. Así como nosotros nos hemos comunicado para llevar a cabo esta jornada, pues nuestras células también lo hacen y lo hacen por diferentes mecanismos. Uno de los principales, pues es a través de mensajeros químicos de naturaleza proteica. Esas son las interleucinas y bueno, su función es iniciar o bien amplificar la respuesta inflamatoria. Como ya lo vimos, pues bueno, algunas citocinas van a tener una función quimiotáctica y su función va a ser reclutar células inmunes al sitio de la herida. Pero no todas las interleucinas son proinflamatorias o amplifican la inflamación. También tenemos interleucinas antiinflamatorias y que nos ayudan a regular lo que es la transición
hacia la fase proliferativa o fase de reparación. Entonces, a nivel molecular, pues recordar que la membrana plasmática es una estructura muy fundamental para nosotros precisar lo que es la señalización celular o estos mecanismos de comunicación entre nuestras células y que lo que sucede, pues básicamente es que esas pequeñas moléculas que pueden ser factores de crecimiento, pues van a actuar a nivel de la superficie celular en receptores, ¿verdad? Que estos receptores finalmente son glucoproteínas que están en la superficie celular. Muchas de las veces hablamos de los famosos factores de crecimiento y no nos queda claro que son moléculas de naturaleza proteica. En este propio esquema que ustedes se van a encontrar muchas de las veces en la literatura científica, nos dice que, ¿qué es lo que sucede, verdad? A este nivel, pues bueno, la unión del ligando, este es mi ligando, mi fracción de crecimiento es mi ligando, se une al receptor y va a cambiar su forma y va a hacer algunos cambios químicos. Estos se van a unir y una enzima pues va a agregar algunos pequeños arreglos químicos, como lo que son los grupos fosfato. Entonces, cuando se une un factor de crecimiento, cambia el receptor y cambia también a nivel químico. Eso permite que esa respuesta se trasloque al núcleo y se produzca una respuesta celular. Entonces, yo puedo decir en clínica, pues bueno, yo hago curaciones, a mí no me importa cómo actúa el factor de crecimiento epidérmico, pero al final del camino, pues es un proceso determinante para la reparación de las heridas. Si nos toca estudiarlo, por supuesto que nos toca involucrarnos. Entonces, queda claro aquí que, bueno, cuando nuestras células se activan, van a liberar el contenido de sus gránulos, ¿verdad? Nuestras células pues tienen sustancias vasoactivas, tienen enzimas, tienen factores de crecimiento y otras sustancias que cuando se activan, pues bueno, son liberadas al espacio extracelular para regular todos estos procesos. Y uno de ellos es el mastocito, ¿verdad? Que como ya lo hemos visto en la sesión pasada, pues el mastocito es una célula que contiene gránulos. Esos gránulos pues va a tener histamina y va a tener otras sustancias, va a segregar citocinas y factores de crecimiento. Y esto le va a permitir pues coordinarse con otras células como lo que es el neutrófilo para aumentar la permeabilidad vascular, producir los signos de inflamación que todos nosotros conocemos y al final de cuentas, pues bueno, esta es una respuesta determinante que debe tener el mastocito dentro de lo que es la respuesta inflamatoria. Déjenme volver a compartirles nuevamente. Parece que se traba un poquito. Y pues bueno, en la primera sesión ya exploramos un poco acerca de la función del mastocito, pero bueno, es importante que lo vayamos desglosando, ¿verdad? Poco a poco. Y bueno, la función del macrófago, ya hemos revisado todas estas células, pues bueno, ya sabemos que el macrófago, que su precursor va a ser el monocito, y que abandona la circulación para ejercer una acción fagocítica en ese terreno que es la matriz extracelular. El macrófago, pues es un fagocito que inicialmente, pues bueno, va a llegar a engullir microorganismos, tejido inviable, segregar enzimas y que conforme va realizando fagocitosis también va a segregar citocinas. Entonces, de inicio, este macrófago de tipo M1 pues va a amplificar lo que es la respuesta inflamatoria, segrega más citocinas y eso hace que se recluten más células inflamatorias al torrente sanguíneo. Pero los macrófagos de tipo M1, que son los que inicialmente nuestro organismo va a diferenciar, no tienen una función opuesta, aunque complementaria a su fenotipo de tipo M2, que es el macrófago antiinflamatorio. También ya lo hemos precisado que, pues bueno, los macrófagos pueden ser amigos o enemigos. Claramente, cuando se cronifica el proceso, pues tenemos un infiltrado o un predominio de macrófagos de tipo M1 que va a sostener la inflamación. Nuestras células van a responder a su microambiente. Cuando se controla la inflamación, esto permite que el macrófago se diferencie en un macrófago de tipo M2, que es un macrófago eh, antiinflamatorio, ¿verdad? Que va a responder a su microambiente, va a ayudar a regular la inflamación y va a estimular fibroblastos
segregando sustancias para que incentiven el proceso de reparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, segrega sustancias que permiten el nuevo depósito de matriz extracelular, de la angiogénesis, y que esto, pues todo, recordar siempre, todo esto está íntimamente relacionado, ¿verdad? Fomenta también lo que es la epitelización. Entonces, retomando este esquema, pues bueno, el macrófago, su precursor es el monocito, e inicialmente pues se va a diferenciar en un macrófago de tipo M1 y conforme se controla la inflamación, pues va a cambiar su fenotipo a antiinflamatorio. Claramente, pues bueno, esto es un proceso indispensable. Hay muchos fallos en la diferenciación de nuestras células que impiden la cicatrización, pero pues bueno, esto es uno de los más importantes, ¿verdad? Si el macrófago no adquiere su fenotipo antiinflamatorio, pues bueno, claramente el proceso se detiene, ¿verdad? Se va a cronificar y estamos desarrollando, por supuesto, estrategias para manipular esta transición. Es un área de interés para nosotros en ingeniería, pero recordar siempre que la gestión del pH, pues bueno, va a ser una de las principales herramientas para gestionar justamente estos desequilibrios y que la acidificación terapéutica, pues es uno de los principales. Y pues bueno, para heridas crónicas y la cicatrización anómala. Esto es propiamente pues desde la bioquímica y la biotecnología. Por lo tanto, pues bueno, nos queda claro que estas terapias de reacidificación fisiológica pues nos permiten tener un entendimiento más profundo de la fisiología y la fisiopatología. Entonces, bueno, podemos dar paso entonces ya a lo que es la fase proliferativa, que como su nombre lo dice, pues es una fase donde muchas de nuestras células van a entrar en mitosis para reponer células muertas, ¿verdad? Células dañadas, pero también tienen que volver a crear su nueva matriz extracelular. Entonces, durante esta fase proliferativa, pues bueno, se van a llevar a cabo tres procesos, perdón, cuatro procesos importantes. Por un lado, pues la fibroplasia, ¿verdad? Tenemos que volver a reconstruir esa estructura de los tejidos. Tenemos que devolver lo que es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y la oxigenación. Entonces, aquí durante esta fase va a ser lo que es el proceso de angiogénesis y el proceso de contracción de la herida, que ya hemos explorado, pues que este proceso se le debe a unas células muy especializadas que son los miofibroblastos, que expresan proteínas contráctiles en su citoesqueleto. Fíjense cuántas veces hemos mencionado la palabra proteína. Y que bueno, el miofibroblasto, pues también que hemos descubierto que la literatura nos dice que se le atribuye lo que es el proceso de contracción de la herida, pero que también tiene mucha capacidad de contribuir a esa síntesis de nueva matriz extracelular y ese trenzado, ¿verdad? Que van a tener esas fibras. El miofibroblasto pues se va a anclar a los bordes de la herida y va a comenzar a hacer tracción con la intención de que pues de reducir al máximo la cantidad de tejido conjuntivo que se debe depositar. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, también la activación, ¿verdad? De los queratinocitos en el estrato basal, pues bueno, ellos se activan prácticamente desde la fase temprana de inflamación y van a adquirir un fenotipo migratorio. Los queratinocitos desde la periferia se van a desanclar de su membrana basal y van a comenzar a migrar sobre la superficie del tejido de granulación. Inicialmente van a formar una monocapa de células y posteriormente se van a ir diferenciando en los queratinocitos de cada estrato. Una vez que se completa el proceso de epitelización, pues esta nueva epidermis se va a colonizar nuevamente por sus otros elementos celulares, células de Langerhans, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en clínica durante esta fase de proliferación? Pues una matriz fibrosa de tejido conjuntivo granular característico que nosotros conocemos como tejido de granulación, ¿verdad? Y vamos a ir viendo pues que se van activando esos bordes y que comienza nuevamente lo que es la repitelización. Aunque nuestras células pues se coordinan todas en conjunto, como ya lo vimos, macrófagos, queratinocitos, el fibroblasto pues bueno, es una de las células a las que le debemos mayormente el proceso de reparación en sus diferentes fenotipos, ¿verdad? Y que es el elemento a nivel celular más importante de la dermis como tejido
conjuntivo. Entonces, durante cada una de las fases, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer o tener en claro nosotros? Pues que los cuidados de la herida deben ser siempre adaptados al proceso de cicatrización. Entonces, debemos tener claridad de qué es lo que está sucediendo a nivel celular, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos fisiológicos de pH durante cada una de las fases? Y solamente así podemos implementar herramientas de precisión y cuidados adaptados justo a este maravilloso proceso. Entonces, durante esta fase proliferativa, pues claramente van a intervenir todos estos elementos a nivel celular y recordar que, bueno, inicialmente las células pues para comenzar a migrar, comienzan a sintetizar una matriz provisional rica en ácido hialurónico, rica en glucanos, y que va a ser inicialmente de colágeno tipo 3, ¿verdad? Esta matriz provisional, y posteriormente va a ir habiendo un recambio, ¿verdad? Por eso hasta acá en esta fase de remodelación y maduración tisular, pues tenemos la actividad de proteasas o enzimas proteolíticas que nos van a permitir justo ir haciendo ese recambio. Entonces, en clínica, pues esto es lo que vemos nosotros durante la fase de proliferación y pues precisar todos este conjunto, ¿verdad? De interacciones, esta red tan compleja que sucede entre nuestras células para llevar a cabo lo que nosotros vemos en clínica, que a veces cuando nosotros mismos nos hacemos una herida no nos queda tan claro lo complejo que puede llegar a ser el proceso de reparación hasta que tenemos en nuestra consulta un pacientito con una herida que no cicatriza. Si el ambiente de la herida no es adecuado, pues bueno, el proceso de epitelización también se puede ver alterado. Claramente, pues bueno, si el pH es alterado, si hay infección, si hay deshidratación. ¿Por qué? Pues porque el organismo necesita agua, ¿verdad? El agua es un producto y es un reactivo en muchas reacciones biológicas. Tenemos una biología basada en agua. Entonces, si no hay aporte suficiente de humedad, también eso puede generar retraso, pero acuérdense que la humedad siempre hay que gestionarla. Y pues bueno, hay ciertos factores, pues bueno, a nivel molecular, que la baja concentración de factores de crecimiento claramente va a ser que esta fase de epitelización, por ejemplo, pues la baja concentración del factor de crecimiento epidérmico, que hemos visto cómo actúa a nivel molecular, es uno de los principales, ¿verdad? Sobre todo en heridas diabéticas, pues vemos que esta concentración de factores de crecimiento no es la adecuada. Entonces, si no hay esas moléculas que comuniquen las células y que interactúen a nivel de la superficie celular, pues el proceso se va a retrasar. Pero también hay fases proliferativas perturbadas. Cuando nosotros vemos el tejido de hipergranulación, pues aunque nosotros de inicio hemos visto que se va llevando a cabo el proceso de reparación y se va segregando esa nueva matriz de tejido conjuntivo, y ya vemos, apreciamos tejido de granulación, pero nosotros mismos podemos influir en que, aunque ya se esté llevando a cabo el proceso de manera normal, se altere toda la bioquímica, ¿verdad? Sobre todo cuando tratamos de utilizar materiales oclusivos o que influyen en los factores que responden a la hipoxia, pues podemos producir esto, ¿verdad? Una fase proliferativa perturbada que está muy ligada al aumento de la carga bacteriana. La mayoría de las lesiones que presentan hipergranulación las tenemos que tratar como infectadas. Esto sucede mucho, les comento, cuando utilizamos materiales muy oclusivos como los hidrocoloides, ¿verdad? Que no gestionan bien el exudado y que muchas de las veces, muchachos, ni siquiera son necesarios. Con 15 años de trayectoria clínica, nunca he utilizado apósitos hidrocoloides en la extremidad inferior sobre la superficie de la herida. Los podemos utilizar, vamos a ir viendo dónde los vamos a utilizar, pero jamás he utilizado un apósito hidrocoloide en 15 años de trayectoria clínica. Por último, pues bueno, la fase de remodelación y maduración, aunque este intercambio de matriz extracelular provisional sucede durante todo el proceso, esta fase pues propiamente consiste en el depósito ya de una matriz extracelular permanente. Recuerden que inicialmente pues bueno, van ellos haciendo un terreno, ¿verdad? Para migrar rico en proteoglucanos y ácido hialurónico, que al final de cuentas son polisacáridos complejos y proteínas, ¿verdad? Como el colágeno tipo 3. Entonces, esto es de manera inicial.
Entonces, el organismo debe de organizar mejor todo eso a nivel molecular y tratar de devolver todas esas propiedades lo más parecido al inicial. Recuerden que la cicatrización, perdón, no es otra cosa más que una reparación de las heridas, ¿verdad? A través del depósito de un tejido conjuntivo que todos conocemos como cicatriz. El tejido de granulación, pues que ya hemos visto en la diapositiva anterior, es rico en colágeno tipo 3 y va a ser reemplazado por una matriz de colágeno tipo 1, que es la que predomina más en la piel. Entonces, recordar siempre pues que la regulación, ¿de acuerdo? Es fisiológica, todos los elementos, todo ese microambiente, el pH, pues inicialmente va a ser regulada por nuestro propio organismo. Al inicio de la jornada también, muchachos, hemos tratado de dar respuesta a esta pregunta, que es una de las más importantes para nosotros y que es la pregunta del millón, donde nacemos todos nosotros los que somos referentes en esta área. ¿Por qué las heridas no cicatrizan? Pues bueno, ya hemos revisado en la primera sesión algunos factores, pero recordar que al hacernos esta pregunta a nosotros mismos, es una parte importante responder qué es lo que estoy haciendo yo bien como profesional y qué es lo que estoy haciendo mal. Uno de los, eh, uno de los errores más grandes, pues, es tratar, ¿verdad? O hacernos responsable de pacientes con heridas complejas, que vamos a precisar que no es lo mismo una herida crónica que compleja, no es siempre lo mismo. La herida crónica puede ser crónica por mí mismo, ¿verdad? Yo puedo contribuir muchísimo a la cronificación de las lesiones de mis pacientes. Y una herida compleja, pues básicamente es cuando el organismo va perdiendo esa capacidad, ¿verdad?, de hacer el proceso de reparación. Vamos a ir pincelando todos estos aspectos y bueno, lo primero que debemos de recordar es qué es lo que estoy haciendo mal. Para nosotros llevar la responsabilidad en paciente que presenta heridas complejas, tenemos que formarnos, actualizarnos, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a ver también en la siguiente sesión. ¿Y cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Pregúntense ustedes mismos cuando han utilizado una sustancia, ¿verdad? Que bueno, aquí en México no nos dispensa lo que es la central de equipos, a veces no vienen ni bien etiquetados, no sabemos qué es, frente a qué microorganismos es efectivo, qué pH tiene, qué tan citotóxico es para nuestras células y vamos haciendo todo esa curación, ¿verdad? Entre comillas, a nuestros pacientes con algo que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que contiene. Entonces, la curación deben de ser eh, todas esas intervenciones que hagamos nosotros justo para favorecer, pues, la curación, ¿verdad? Y en gran parte de las intervenciones que hacemos, esto no ayuda a la curación. ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto un trocito de venda muy localizado a la lesión? Eh, Porque nos fijamos únicamente en la herida y no vemos la patología. La realidad es de que hay que tener muchas habilidades en cuanto a compresión terapéutica. Un vendaje terapéutico jamás va a ser de esta manera. Siempre, cuando es posible, adaptado al paciente, siempre va a ir desde la base de los dedos hasta por 2 dedos debajo del hueco popliteo y vamos a perseguir la tracción corta. Entonces, lo hemos hecho, muchas de las veces lo hicimos, pero bueno, ese análisis es el punto de partida para nuestro crecimiento profesional. Indudablemente, muchos de nosotros hemos cometido muchos errores porque no nos quedaba claro cuando eh, egresamos de la licenciatura que aquí había que formarnos, porque el de tronco común nos otorga algo que es prácticamente nada. Y también, pues bueno, hemos desglosado que estas alteraciones a nivel bioquímico, pues tienen influencia en todas esas reacciones redox de las células, que es la lectura que les voy a dejar encomendada para esta semana, que en esos procesos de diferenciación, ¿verdad? Donde nuestras células cambian la estructura, hay un déficit, no proliferan, no se multiplican, no migran y claramente pues no tienen la capacidad de supervivencia mucho menos para llevar a cabo funciones tan complejas como es la reparación de las heridas. Hemos visto también pues que a nivel molecular la estructura de biomoléculas se afecta, su conformación en el espacio, su función y actividad.
que también influye, pues bueno, esos errores en las vías metabólicas que aumentan la concentración de metabolitos. La diabetes misma, pues es una de las afectaciones más aberrantes para nuestros pacientes a nivel molecular. Por lo tanto, debemos de ocuparnos de la prevención, ¿verdad? Que el paciente tenga un diagnóstico oportuno, un buen control metabólico, porque muchas de las veces, desgraciadamente, ya cuando los pacientes llegan a clínica, el daño ya es tan aberrante que es poco lo que nosotros podemos hacer. Esta membrana plasmática que lo podemos estudiar desde las figuritas, como ustedes gusten, pues bueno, ya nos quedó claro que es una estructura fundamental para la comunicación de nuestras células y que por el propio metabolismo, con el envejecimiento, y vuelvo a la diabetes, pues es una estructura que va a sufrir mucho del daño oxidativo. Si no hay una membrana funcional, pues no va a suceder esa comunicación en nuestras células. Entonces, vuelvo nuevamente, muchachos, hay que prevenir. Por favor, siempre, pues bueno, los médicos de primer contacto, yo hago mucha labor en de que quítenle a su pacientito que vive con diabetes, quítenle los zapatos, quítenle los calcetines, por favor, palpen pulsos, busquen presiones, hiperpresión plantar. Desde allí ustedes ya nos están ayudando a nosotros a salvar vidas y prevenir amputaciones. ¿Por qué? Pues porque hay que detectar a tiempo, ¿verdad? Todos esos datos de alarma donde ya me dice el paciente, ya no palpo pulso, ya existe una enfermedad de periférica, ya hay hiperpresión, ya se me va a ulcerar si yo no lo mando con un podólogo a que haga una descarga. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar. No enfocarnos únicamente en curar, en poner presión negativa, en poner electrovioral. O sea, tenemos que trabajar en la parte preventiva. ¿Por qué? Porque muchos pacientes ya llegan cuando el daño es aberrante. Muchas de las veces, pues bueno, las intervenciones, pues bueno, van a ayudar a nuestros pacientes. ¿Y cuándo los van a ayudar? Cuando tengamos mucha certeza de toda esta parte. Por otro lado, el medio donde se produce el proceso, que está relacionado a la concentración, la actividad, el transporte de iones. Fíjense, los iones son átomos que han perdido, ganado electrones. Hemos llegado a nivel atómico. Aquí es donde entra el pH, porque justo hablar de pH es prácticamente sinónimo de hablar de concentración de iones, protones, iones de hidróxilo. Lo vamos a seguir abordando. Todas estas alteraciones que no son otra cosa más que una síntesis a través de los años, creación de una servidora, pues bueno, van a tener consecuencias biológicas, pero no solamente en la reparación de las heridas, sino que todo este daño oxidativo, todos estos desequilibrios a nivel bioquímico son el punto de partida y, por supuesto, marcan la evolución de las patologías de base que pueden presentar nuestros pacientes. Por lo tanto, pues bueno, vamos a seguir desglosando esta parte de alteraciones a nivel bioquímico y su relación con el pH. ¿Qué tenemos aquí? Pues el contra, ¿verdad? Ya vimos el proceso normal, todo muy bonito, todos muy coordinados, yo entro primero, yo entro después o entramos juntos, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando hay desequilibrios? Pues claramente aquí por un lado tienen a las células que trabajan de manera adecuada, ¿verdad? Claramente, pues bueno, cuando hay alteraciones a este nivel, ¿qué pasa con los pacientes isquémicos? Pues la hemostasia simplemente se va a ver comprometida. Hay una isquemia que es la antesala de la hipoxia. Entonces, la hemostasia, pues si no hay perfusión tisular, pues no va a haber hemostasia, no va a haber segregación de factores de crecimiento. Y fíjense cómo influye lo que es el ambiente alcalino, ¿verdad? En esta fase inflamatoria crónica no solamente se cronifica, sino que se exacerba. Hay una respuesta muy importante en nuestras células y este esquema, que es el contra pues, del proceso normal, fíjense cómo hace referencia a nuestros principales enemigos. Esta fase inflamatoria crónica, ustedes la ven recubierta por esta gelatinita verde que no representa otra cosa que el biofilm que hemos visto en las sesiones iniciales, que es una superestructura de microorganismos, pues que se vuelve inmune frente a la gran mayoría de los antisépticos que tenemos en clínica. Electroreal es efectivo frente al biofil y no solamente eso, pues con su pH ácido nos va a ayudar no solo, no solo a tratar esta parte, sino a regular todo ese microambiente. ¿Qué es lo que veo más en esta fase inflamatoria exacerbada?
pues un desequilibrio de estas enzimas proteolíticas, ¿verdad? Muchas tijeritas, estoy viendo un ambiente destructivo de estas proteasas que van a estar con una actividad descontrolada. ¿Por qué? Pues por desequilibrio del pH, lo que es la formación del biofil, ¿verdad? Y van a tener esta actividad desequilibrada. Claramente, pues bueno, voy a ver muchas células inmunes, muchas células inflamatorias que aunque no sean capaces de hacerlo, van a tratar de defendernos. El biofil es una superestructura imposible de fagocitar por los neutrófilos y los macrófagos, pero sí que van a llegar a la zona lesionada o a la zona inflamada para intentar deshacerse de esa estructura. Lamentablemente, pues bueno, sus mecanismos de defensa son insuficientes, pero sí que van a llegar a ser esa inflamación, antimicrobianos, enzimas, y eso va a contribuir al daño tisular, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Pues como ya lo mencionamos, los factores de crecimiento, esos mensajeros químicos no va a haber de manera suficiente. Y las citocinas, pues bueno, todas estas moléculas que amplifican la inflamación van a subir. Va a haber un daño oxidativo, va a haber se va a impedir que nuestro sistema antioxidante actúe y por el contrario, como ya lo vimos, nuestras propias células van a estar produciendo tanto radicales libres como especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno para intentar defendernos, ¿verdad? Existe un desequilibrio iónico, esto queda claro, las heridas crónicas tienen un pH alcalino y hablar de pH no es otra cosa más que hablar de concentración de iones. Y por otro lado, pues que tenemos los neutrófilos, pues bueno, claramente siguen siendo reclutados y no sufren una apoptosis fisiológica, son resistentes a morir de manera ordenada. ¿Inducido por qué? Pues por proteínas también. Y nuestros queratinocitos no van a tener la capacidad de convertirse en queratinocitos migrantes, ¿verdad? Para poderse activar, no va a haber un ambiente adecuado. Por otro lado, pues bueno, puedo tener fibroblastos o miofibroblastos senescentes, incapaces de actuar. ¿Y qué pasa si yo llego con una povidona yodada o un peróxido de hidrógeno? Con mayor razón, pues bueno, voy a afectar a esas pobres células que intentan hacer un proceso de reparación. Y bueno, esta fase proliferativa perturbada, vemos que, bueno, se controla la inflamación, pero vuelve lo que es el predominio inflamatorio, esa que ya hemos explorado. Y como ya se darán cuenta, pues muchos de estos factores, ¿verdad? Esto es producto de casi 15 años de investigación por parte de su servidora con un enfoque muy especializado que hoy transmito a mi comunidad para que desarrollemos estas herramientas, pues es justo relacionado con el pH, ¿verdad? Todos estos a nivel bioquímico. Entonces, la estrategia sigue siendo la reacidificación terapéutica. Electrol es la única sustancia que tiene un pH muy ácido y que no solo nos permite una asepsia, sino que nos permite modular ese microambiente. Ya hemos hablado también, pues, que bueno, todas las heridas crónicas son hipóxicas, ¿verdad? Y no solamente son hipóxicas porque muchos pacientes van a tener un déficit de perfusión tisular, muchos son isquémicos, sino que esta inflamación crónica y la actividad tan intensa de nuestras células va a demandar el oxígeno. Los microorganismos también necesitan algunos nutrientes de oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. Por lo tanto, pues bueno, la acidificación fisiológica nos permite retomar todos estos procesos y sobre todo, pues bueno, tratar una de las triadas importantes que es para nosotros la hipoxia. Aquí es donde entramos en la modulación alostérica, que cuando nosotros acidificamos, ¿sí? Aumentamos esta concentración de protones que hace que la hemoglobina que lleva el oxígeno pierda su afinidad y el oxígeno se difunda a los tejidos, a esa periferia, ¿verdad? Esa área local. Por lo tanto, pues bueno, ya nos queda claro que el factor que induce cambios en el pH altera el suministro de oxígeno para bien o para mal, porque si les digo, si ustedes utilizan soluciones ácidas, pues bueno, van a modular esta hipoxia, pero por el contrario, si ustedes utilizan sustancias alcalinas, pues bueno, van a tener quizás una mayor actividad frente a microorganismos, quizás una mayor actividad para favorecer la eliminación del tejido inviable, pero van a cambiar esta afinidad por el oxígeno, lejos de tener
esa capacidad de modularla para que el oxígeno se difunda. Cuando nosotros utilizamos soluciones alcalinas, esa afinidad aumenta. Entonces, no somos capaces con soluciones ni neutras ni alcalinas de inducir el efecto Bohr. Por el contrario, si utilizamos soluciones alcalinas, esa hemoglobina pues no va a difundir el oxígeno. Entonces estamos limitando la oxigenación si nosotros utilizamos sustancias o soluciones alcalinas. Si utilizo una neutra, puedo conseguir la asepsia, pero no voy a inducir el efecto Bohr. Es únicamente con una solución ácida que tenga la capacidad de generar un gradiente de protones va a ser la única herramienta con la que yo voy a ser capaz de inducir el efecto Bohr, que eso es lo que nos habla el modelo ALBA, que es una publicación de una servidora, que es lo que viene, ¿verdad? Publicaciones pues ya sin innovadoras, ¿verdad? Yo les digo imprecedentes. Entonces, pues bueno, habitualmente lo que yo suelo hacer cuando son sesiones donde sí les gusta participar y ya tenemos el tiempo, el día de hoy, pues bueno, yo he calculado más o menos mis tiempos para que si alguien quiere participar identificando las fases, no importa que lo hagan, no importa que lo hagan a través del chat. Está en este collage que nos dice en esta imagen A qué fase el proceso sería. Alguien quiere participar, no se pueden activar sus micrófonos o responder a través del chat. ¿Nadie? Edgar, de voluntario. Bueno, chicos, pues no sé si tengan alguna duda. El día de hoy por mi parte es todo. No sé si por ahí estás acompañándonos, Edgar. Sí, profe, estamos aquí con Carolina. Bueno, estamos viajando, pero sí te estamos escuchando atentamente. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien quiera compartir alguna duda antes de irnos? Yolanda, una Sí, profe. consulta. Dijiste que electrovioral modula el microambiente de la herida, ¿sí? Y esa modulación de ese microambiente de la herida, ¿cómo se da? Bueno, existen algunos factores que nosotros debemos de identificar. ¿Cómo lo modulamos? Pues justo con lo que acabamos de mencionar, a través de la inducción del efecto Bohr, ¿verdad? Eso. Eso es una parte, ¿no? Tratar la hipoxia. Claramente, como yo se los he mencionado, esto no va a sustituir a mejorar la perfusión a través de procesos endovasculares o farmacológicos cuando el paciente lo requiere. Lo que sí podemos hacer es mejorar la disponibilidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque Sí, si hay un pH alcalino, más que tú gestiones esa perfusión tisular, que va a ser imposible si tú tienes un pH alcalino, porque lejos de permitir la difusión de oxígeno, este oxígeno se va, digamos, prender más a la hemoglobina. Entonces, si tú tratas del paciente con tratamiento farmacológico, siempre debes de considerar esta parte, ¿verdad? La modulación que debes de hacer en el microambiente. Entonces, electroveral, pues es la única solución que tiene un pH muy ácido y a nivel de precisión bioquímica, pues lo que permite es generar un gradiente de protones. Voy a ver la posibilidad de que hagamos esta precisión, qué diferencia existe a nivel de concentración de iones entre una solución ácida y una solución alcalina. Las soluciones ácidas tienen una mayor concentración de protones, de cationes de hidrógeno, que son estas hecitas positivas que vemos. Entonces, así mismo. sí, si tú utilizas una solución neutra, porque existen muchas y que claramente no te voy a decir que no, pues las puedes utilizar, puedes conseguir la asepsia, pero no modulas. Tienes que tener la solución neutra tiene una concentración de cationes de hidrógeno y de iones de hidróxilo equitativa, son iguales.
Cuando tú tienes una solución ácida, tienes mayor concentración de estos iones. Entonces, solamente cuando tienes una concentración alta de estos iones, pasa tú a modificar la fisiología de la hemoglobina y permitir que se difunda el oxígeno mejor, de mejor manera a los tejidos.